acostumbrada de Derecho Administrativo 2, en el séptimo semestre, sección B, jornada nocturna. Agradezco infinitamente la presencia de las 42 personas acá ya en esta transmisión. Recuerden que esta semana el grupo 2 estamos de forma virtual y la próxima semana nos toca de forma presencial ahí en la facultad. Únicamente antes de dar inicio a la clase, que es bastante numeroso el contenido que tenemos que ver en razón de ser una ley muy importante, solo quería referirme con relación a las solicitudes que se reciben hasta el día de hoy, hasta las 18 horas, al correo electrónico que desde un principio se les proporcionó, ¿verdad? El correo institucional de su servidor, para poder solicitar el derecho de revisión de examen. La metodología para la revisión de examen es que ustedes envían su correo electrónico identificándose con nombre completo, el número de carnet, y entonces yo procedo a hacer la búsqueda de tanto de su examen parcial como verificar el laboratorio y entonces hacer la revisión de tanto del laboratorio como del examen parcial. Y pues en caso de que yo definitivamente me haya equivocado, porque somos seres humanos, pues yo le corrijo inmediatamente en el portal de notas su punteo. En caso de que no sea así, yo de todos modos le respondo, les voy a responder a todos el correo, ¿no? Pero en el caso de que la nota no varíe, la próxima semana, el día miércoles, yo le estoy llevando escrito y el laboratorio para que vean fehacientemente en dónde tuvieron los desaciertos con relación a su examen. Me quiero referir con relación al laboratorio. Haciendo la calificación respectiva de ese instrumento de evaluación, me percaté de que lamentablemente hay un laboratorio que no le consignaron nombre ni número de carnet. Como consecuencia, y lo más curioso es que está firmado. Como consecuencia, y obviamente es una firma ilegible, como consecuencia no se sabe de quién es el laboratorio. De tal cuenta es que si usted considera que no ha sido tomado en cuenta su punteo de laboratorio y no se recuerda si sí o no escribió su nombre y su número de carnet, pues el día miércoles físicamente que ya tengamos, lo voy a llevar de hecho, ¿verdad? Y pues usted ahí y revisamos caligráficamente y sobre todo también con la firma en algún documento de identidad, ¿verdad? Es bastante pues difícil la situación, nunca me había sucedido, pero sucedió, ¿verdad? Sucedió en esta situación que pues un estudiante o compañero o compañera pues se le olvidó consignar su nombre y número de carnet. De tal manera pues que esa es la forma con que realizo yo los derechos de revisión de su nota, ¿verdad? No tiene necesidad de enviarme 2, 3 veces el correo electrónico. Lo que pasa que hasta el día de hoy, a las 18 horas, que es día horario hábil, ¿verdad?
usted me puede enviar su correo electrónico. Los que ingresen posterior a la hora o el día de mañana ya no serán tomados en cuenta, porque según el reglamento es a los 3 días de haberse publicado la nota. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna consulta o pregunta con relación a esto, vamos a entrar de lleno a el punto del día de hoy, que es la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. No antes de comentar que de 176 estudiantes, solo hayan 59 presentes el día de hoy. Para entrar al estudio, o por lo menos somera y generalmente, a la Ley de Compras y Contrataciones, que es el decreto 57-92 y sus reformas, vamos a entender que la ley tiene por objeto normar, o sea, regular las compras, las ventas, las contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realice. Toda adquisición es una compra, ¿verdad? Es definitivamente la palabra que engloba a todos es una adquisición. Sí, Evelyn, adelante, por favor. Muy buenas noches, licenciado. No sé si me escucha. Sí, así es. Disculpe, yo solo tengo una duda. Es que fíjese que yo estaba viendo precisamente ahorita mi ley, pero mi ley solo dice Ley de Contrataciones del Estado, decreto número 5792. Estaba viendo que usted colocó o consignó, ¿verdad? Ley de Compras y Contrataciones. Según el decreto es lo mismo, pero me queda duda si es diferente la ley No o la importa, mía está mal. no importa. Ah, ok, No muchísimas importa, gracias. Solamente esa duda era. no importa. ¿Sí? Es ley de contrataciones del Estado. Lo que sucede es que, pues para efectos didácticos, pues se tiene que consignar la ley de compras, ¿verdad? Entonces, hablamos que es para normar y regular todas las adquisiciones en el ámbito de la administración pública. ¿De quiénes? De los organismos de Estado. Cuando la ley se refiere a los organismos de Estado, estamos hablando a todos los organismos, no necesariamente a los 3, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino a cualquier órgano administrativo en particular. Por eso es de que en el inciso B habla de las entidades descentralizadas, ¿verdad? Como podría ser el registro mercantil, el registro general de la propiedad, el primer registro, el segundo registro, por ejemplo, que son entidades descentralizadas y autónomas, ¿verdad? Como la Universidad de San Carlos, como la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, todas las entidades que tienen característica o están bajo la figura de la autonomía, incluyendo, dice, las municipalidades, por si había alguna duda, ¿verdad? También hay un tercer grupo que son las entidades o empresas, cualquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Es decir, hay instituciones y entidades que reciben fondos del Estado, como por ejemplo lo podría ser el INTECAP, el Instituto de Tecnificación y Capacitación y Productividad, y también como lo podría ser el IRTRA, el Instituto de Recreación de los Trabajadores del sector privado, por ejemplo, ¿verdad? Y hay fideicomisos inclusive que están constituidos con presupuesto del Estado. Luego tenemos otro grupo de las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administren o ejecuten fondos públicos. Aquí hay una única excepción y está bien establecida. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia, las famosas OPFs, comités, consejos educativos y juntas escolares del Ministerio de Educación, para los programas de apoyo escolar y las subvenciones y subsidios otorgados a los centros educativos privados y gratuitos. ¿Por qué? Porque la educación, ¿verdad? Está prácticamente exenta inclusive de esta obligación, no solo también de impuestos, sino de esta obligación, ¿verdad? Y recordémonos que la Organización de Padres de Familia reciben fondos para la refacción escolar, para la alimentación escolar,
¿verdad? Y entonces es una organización, son organizaciones civiles de hecho, ¿verdad? No de derecho público, ¿verdad? Que no van constituidas en ninguna otra forma legal más que la Junta Directiva de Padres de Familia del establecimiento educativo, cualquiera que sea, ¿verdad? Puede ser de preprimaria, primaria, secundaria o diversificado. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado respecto a los mismos. Es decir, la ley está haciendo lo más incluyente posible en el caso de que se reciban y se perciban este tipo de fondos públicos y que se compren posteriormente. Así es como va a ser regulada por esta ley. Sí, Marco Antonio Rosales, adelante, por favor. Evelyn. ¿No? Perdón, licenciado, se me activó el... Bueno, muy bien. Perdón, Lick, perdón, por apachar el micrófono me salí, pero le quería hacer la consulta. Ahí entran las ONGs. Ahorita vamos. Las famosas ONGs, ¿verdad? Sí, espéreme, usted ya va en la diapositiva número 4, creo yo. Espéreme, por favor. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales, ¿verdad? Recordémonos, toda clase de fideicomisos que estén constituidos, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala, que tiene muchos fideicomisos, ¿verdad? Con los cuales, pues, se realizan un montón de obra pública. Tienen que estar regulados por esta ley. Las demás instituciones que conforman el sector público, las entidades anteriormente que se sujeten a la presente ley, su reglamento y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia en lo relativo al uso de fondos públicos. El reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las entidades incluidas en la literal D, E y F. Las famosas ONGs, a menos, como preguntaba Marco Antonio, a menos que reciban fondos y sobre todo que estén situados a través de decretos que aprueben el presupuesto, no van a estar reguladas por esta ley, a menos que perciban fondos públicos, porque por eso son organizaciones no gubernamentales. Pero en el caso de que sí reciban fondos, entonces sí, pero para efectos de las adquisiciones o de las compras de bienes, suministros y servicios. Es decir, por ejemplo, les comento, la Asociación Gremial de Editores de Guatemala, que organizan la actividad FILGUA año con año, que es la Feria del Libro Internacional en Guatemala, tiene un convenio de transferencia económica con el Ministerio de Cultura y Deportes. Y entonces se le transfieren y es bajo la figura de un convenio. Y entonces se suscribe, se firma el convenio y se aprueba mediante acuerdo ministerial y se le trasladan 2 millones de quetzales. Esto con el fin de estimular precisamente esta actividad y obviamente pues el Ministerio de Cultura y Deportes es el órgano administrativo afín a la rama de las artes de la literatura, considerada como una rama del arte. Entonces, la lectura, pues, sirve para eso, ¿verdad? Entonces, queda dentro del convenio y se estipula que en el caso de que vayan a adquirir bienes, suministros o servicios, tienen que estar regulados por esta ley. A ellos les aplica entonces la ley de compras y contrataciones del Estado, siendo una entidad eminentemente civil. Sí, Marco Antonio, adelante. Lick, perdone, fíjese que yo, pues con el polémico gobierno del periodo anterior, ¿verdad? Se dieron algunos casos de ONGs que estaban percibiendo fondos del Estado, precisamente de diputados, algunos a última hora, y se les asignó algún presupuesto, pero honestamente desconozco y quería preguntarle si usted me pudiera explicar más o menos cómo funcionaba esa situación con las ONGs de estos diputados, viendo el tema de que los regula la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? Sí, pero con relación a qué, Marco Antonio.
Es que me recuerdo que el año pasado, cuando estaban discutiendo el presupuesto nacional, a última hora por eso le decía yo, tengo un cierto desconocimiento de eso, a algunos diputados que crearon ONGs sobre qué, no sé, pero se les asignó dinero. Entonces quería ver si de alguna forma, pues, sí eran regulados por esta ley de compras y contrataciones. Vea pues, insisto, esta ley lo que va a regular son todas aquellas entidades, todos aquellos órganos administrativos, todas aquellas personas jurídicas colectivas que perciban fondos del Estado y que vayan a adquirir bienes o servicios, se les va a aplicar la ley de compras y contrataciones del Estado. Si no van a adquirir bienes y servicios, sino que lo van a utilizar, por ejemplo, para el pago de honorarios, ¿verdad? Tiene que estar estipulado la norma, ya bien sea decreto del Congreso o convenio. Por ejemplo, el convenio que les estoy hablando con Filgua del Ministerio de Cultura y Deportes prohíbe que se contrate personal con esos fondos. ¿Por qué razón? Para no crear relación de dependencia con esos fondos, porque eso sí está prohibido. Sin embargo, si no le es aplicable la ley de compras y contrataciones, que sí le va a ser aplicable, porque cualquier compra, cualquier que quiera hacer la entidad con ese dinero, tiene que ser regulado a través de esta ley. Ahora, de todos modos, también es fiscalizado estos fondos por parte de la Contraloría. La misma ley de la Contraloría también establece lo mismo, de que si la entidad o el órgano administrativo o la persona individual o jurídica va a percibir fondos públicos, le es aplicable la Contraloría, o sea, la ley de la Contraloría. Es decir, por como se quiera ver, ¿verdad? Le va a ser aplicable la fiscalización o, en este caso, pues la ley de compras y contrataciones. No sé si ahí está respondida su pregunta. Sí, ahí me quedó claro, gracias. Ahí sí, sí, sí. Ahí, Melvin, gracias. adelante. Lick, disculpe una pregunta. Una entidad autónoma que se maneja con sus propios fondos, ¿la Contraloría puede ejercer su mandato ahí? ¿De qué entidad, por ejemplo, estaríamos hablando? No, es una duda que me nace. Sí, mire, en principio sí. ¿Por qué? Porque la autonomía en Guatemala, al menos en el medio jurídico guatemalteco, se da solo como con ocasión de que la entidad se autogobierna. Es decir, la Universidad de San Carlos, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, la cual toda municipalidad se autogobierna sola. Sin embargo, no genera sus propios recursos. Siempre tiene recursos asignados por parte del gobierno central. En el caso de la Universidad de San Carlos, su situado constitucional, a pesar de que no lo respeta el gobierno central, ningún gobierno central que esté en el sentido de asignarle el 5%, 3%, 2%, 4% que perciba es percibido como con ocasión de un decreto del Congreso que aprueba el presupuesto año con año. Entonces, la Contraloría siempre va a estar encima y encima, no solo de la Universidad de San Carlos, sino de todas las municipalidades, porque reciben el 10% de conformidad con la Constitución Política de la República. Es decir, no va a haber ámbito que no sea susceptible de fiscalización de la Contraloría. Y eso ahí donde no les gusta a ningún funcionario de ninguna entidad, porque no hay muchas veces transparencia en el gasto. Entonces, cuando cae una auditoría de la Contraloría, se los llevó el río y hay determinación de hallazgos porque no supieron gastarse el dinero conforme la Contraloría ha establecido un montón, N cantidad de manuales y de reglamentos para efectos de transparencia del gasto. No sé si ahí estaría, Melvin, resuelta su duda. Sí, gracias, Lick, muy amable. A la orden. Bueno, muy bien. Excelente que estén preguntando. Sí, Juan Estuardo, adelante.
Lick, buenas tardes, solo únicamente con una consulta. No sé si no presté atención en el caso de las OPF. Yo tenía duda. En este caso, póngase a las OPF también se le asigna un presupuesto, ¿verdad? Para el tema de refacción de los niños. Y ese dinero que le asignan a las OPF, ¿quién las fiscaliza? Eso sí se los puede fiscalizar la Contraloría. Sin embargo, están exentos o no están bajo la ley de compras, porque imagínese usted, utilizar la modalidad de, por ejemplo, compra directa, que puede ser de 1 centavo hasta 25,000 quetzales, en lo que están haciendo el evento, no tienen estructura, no tienen un jefe de centro de costo, no tienen un director, no tienen un contador, no tienen el portal, no tienen la edificación. ¿A qué horas compran la leche y a qué horas compran las galletas? Es ilógico. Por eso las OPFs no quedaron, exentas de esta ley de compras y contrataciones. Sin embargo, sí están susceptibles de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Pero la figura o lo que se entiende es de que es manejado por padres de familia, ¿verdad? Que se organizan para poder comprar. De hecho, los pobres padres de familia tienen que ver cómo adecúan, el director del establecimiento es que les tiene que adecuar un espacio para cocinar. Las madres de familia son las que se organizan y hacen turnos diarios porque tienen que llegar a cocinar la refacción. Hay algunas comunidades inclusive que hasta desayuno le dan a los niños, hacen sus huevitos, frijoles, tortillas, u otras que nada más hacen atol. En fin, ahí es pura organización de los padres de familia conforme vayan percibiendo esos fondos directamente del Ministerio de Educación. Pero no están o no pueden estar regulados por esta ley porque no podrían, es inmaterialmente imposible que puedan entrar bajo el régimen de la ley de compras y contrataciones del Estado y como consecuencia tendríamos un gran problema de llevarle la refacción a los niños. Los niños nunca podrían refaccionar, ¿va? Por eso es de que quedaron ellos exentos de esta ley. Y en el caso de que existiera malversación de fondos por parte de la OPF, ¿sobre quién recae la responsabilidad en este caso? La organización de los padres de familia. Hay un acuerdo ministerial ahí, cómo está estructurado por parte del Ministerio de Educación y si hay ciertas evidencias o hallazgos, entonces pueden ser inclusive denunciados ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, lo que pasa, yo le consultaba esto, es que lo que pasa, fíjese de que por lo menos yo en mi caso soy acá de San Pedro Zacatepeques y la vez pasada platicaba con unos profesores de la escuela, ¿verdad? Que ellos bastante preocupados estaban por el tema de la refacción, porque ellos nos mencionaban, póngase, esta escuela tiene alrededor de 800 estudiantes y nos decían de que alrededor de 200 estudiantes por día no reciben la refacción, ¿verdad? Porque, como le digo, ellos se dieron cuenta de que empezando el proveedor, no les trae la cantidad adecuada póngase, de frutas o de lo que le van a dar a los niños en el tema de refacción, pero ya es como que un acuerdo entre el proveedor y la OPF, ¿verdad? Inclusive, como le digo, puchica, muchos maestros están saliendo favorecidos porque estamos hablando de unos 200, 150 niños diarios que no reciben la refacción, pero eso sí, póngase, ya a la hora de salida ya van varios maestros, padres de familia, ahí sí que con sus toppers llenos, y entonces le digo de que ya varios niños no reciben la refacción, entonces yo le hacía esta pregunta, ¿verdad, Lick? Sí, pero eso es directamente, mira, ahí hay mala administración por parte de la UPF. Ahí lo que hay que hacer es denunciar a la supervisión o a la Dirección Departamental de Educación, porque ahí son temas eminentemente administrativos, ¿verdad? Donde tiene que intervenir el supervisor o el director departamental, ¿verdad? Inclusive hay ahí oficinas específicamente que tienen que ver con la organización de padres de familia. Entonces, si usted tiene ese conocimiento
y usted es parte de la comunidad educativa, lo puede denunciar ante la supervisión o ante la dirección departamental, o si usted desea hacerlo aquí en la planta central directamente del Ministerio de Educación, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. A la orden. Bueno, muy bien. Las disposiciones cuya fuente de financiamiento sean recursos de crédito público, incluyendo la deuda pública, de mediano a largo plazo, o fondos de contrapartida de donaciones que hagan personas, entidades, asociaciones u otros a favor del Estado de Guatemala, sus dependencias, instituciones o municipalidades se regirán por esta ley. Sin embargo, en el caso de los contratos, convenios o tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, podrán someterse a las disposiciones de tales entidades. En estos casos, las adquisiciones siempre deberán cumplir con un proceso de concurso público. Todo esto está regulado en el artículo 1, objeto y el ámbito de la aplicación de la ley. En ese sentido, lo único que podemos mencionar o decir es de que, como hay donaciones que hacen organismos internacionales, inclusive nacionales, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ingresar, hay todo un andamiaje administrativo y jurídico, hay un acuerdo gubernativo con relación a la regulación de las donaciones, entonces esos tienen que ingresar, y por eso aquí habla precisamente, y no quedó de fuera, ¿verdad? Los recursos del crédito público, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con estos fondos? Pues simplemente también tiene que ceñirse por esta ley de compras y contrataciones, sea el caso que la entidad vaya a comprar con estos recursos. Inclusive acá hubo algo que hizo falta. Sí, Melvin. Adelante, Melvin. No. Don Oscar Culajay, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo quería aportar algo con respecto a las ONGs o los fideicomisos. A ver, adelante. Dice que en este caso hay una peculiaridad en esta ley, porque esta ley les faculta a ellos en realizar un manual de adquisición específico para cada modalidad de compra o adquisición que ellos quieren realizar. Y la Dirección General de Adquisiciones del Estado establece los lineamientos mínimos que debe de tener ese manual. Por la razón que, como usted mencionó hace un momento, que ellos no tienen una estructura como tal, como una unidad ejecutora, digamos, o un ministerio. O esas entidades, por ejemplo, las fundaciones, no tienen esa estructura. Entonces, ese manual o los lineamientos que da la Dirección de Adquisiciones hace referencia a quienes podrán ser partícipes de la máxima autoridad y la autoridad administrativa. Y ellos pueden ver qué modalidades pueden incluir dentro de su manual. Y como ellos no tienen el recurso, digamos, para hacer publicación en el diario oficial o en algún otro diario de mayor circulación, entonces esa parte les deja ya establecidos en el manual cómo ellos pueden hacer, pero siempre utilizan el sistema de Guatecompras. Y con respecto a este caso de las donaciones y todo esto, si la entidad quien dona, hace la donación de un financiamiento, de un programa, dice que todas las adquisiciones de bienes y servicios que haga la institución deben de basarse sobre las políticas o los manuales que deben de hacer de ellos. O sea que no se va a aplicar esta ley, sino se va a aplicar los manuales, lo que la institución, por ejemplo, el Banco Mundial, a veces da donaciones y dice, miren, tienen que utilizar mi manual para hacer las adquisiciones. Es lo único. Muchas gracias, Oscar. Sí, por eso es de que aparece donde estoy colocando el cursor ahorita en este momento.
Dice, sin embargo, en el caso de los contratos, convenios o tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala sea parte, podrán someterse a las disposiciones de tales entidades. Acá me recuerdo yo de el caso muy sonado en el gobierno anterior, de que el gobierno de Taiwán le ofreció al gobierno del presidente Yamatei finalizar la ampliación del doble carril, que parece ser que de la ruta al Atlántico, que solo está en el rancho, y le ofreció terminarlo hasta Puerto Barrios. Eso es una donación. Imagínense la plata, ¿verdad? Ellos no van a traer la maquinaria, sino la plata, iban a hacer la aportación del dinero. Sin embargo, el único requisito, según dicen, ¿verdad?, fue o era que ellos iban a construir la carretera. Y el gobierno no aceptó, porque el gobierno lo que quería era la plata, era el dinero. ¿Para qué? No se sabe, ¿verdad? O sea, es decir, al final esto precisamente se ha hecho con el objeto de transparentar el gasto. Ahora, con relación a las famosas ONGs, va a ser determinante el hecho de que la ONG tenga también su constitución jurídica al día, porque ese es el problema que se ha suscitado desde el Congreso de la República cuando se sitúan fondos a ONGs que son de papel, ¿verdad? Hay una ONG de un diputado por ahí, ¿verdad?, que es una cuestión de migrantes de Estados Unidos, que logró, ya es el tercer año que logra para su asociación, fundación, no sé. El asunto es de que ya sale en el presupuesto, y como el presupuesto está asignado, o sea, el presupuesto actual es el mismo, el del año pasado, toda vez de que la Corte de Constitucionalidad se quedó sin efecto el presupuesto que aprobó el Congreso anterior. En todo caso, de parte del Ministerio de Educación debe de recibir, o sea, dentro del presupuesto asignado al Ministerio de Educación, esta asociación o esta fundación de este diputado tiene que recibir 5 millones de quetzales, ¿verdad? Y esto entonces tienen que hacerlo en el marco de este convenio de transferencia, y en este caso en base al decreto de presupuesto del Congreso. Sin embargo, en la parte de la base legal del convenio es que tiene que quedar estipulado precisamente toda esta disposición, ¿verdad? En este caso es el Ministerio de Educación. Todos los ministerios de Estado tienen direcciones o unidades de cooperación nacional e internacional, que son los que elaboran los convenios, y ya tienen regulado precisamente todo, establecido el marco legal bajo el cual debe de gastarse prácticamente este dinero. Y obviamente si tiene que responder a la ley de compras y contrataciones y a la ley de la Contraloría General de Cuentas. En todo caso, como Oscar bien lo señala y lo menciona, debe tener una mínima de transparencia y utilización en base a la estructura de la ONG. Por eso yo hablaba de esa estructura jurídica que debe tener, porque si en el caso son solo de papel, imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, debe de haber una junta directiva como por lo menos un representante legal, y todos los demás de la junta directiva, pues, ¿verdad?, deben de estar debidamente acreditados, debe haber una cuenta de banco a donde va a ir a transferir el dinero, en fin, etcétera, ¿verdad? O sea, deben de haber una estructura mínima, porque el Estado no va a estar dando y otorgando el dinero así, simplemente a ciegas, ¿verdad? Entonces, hay una entidad, por cierto, hablando de esto, hay una entidad sui generis, compañeros, que es descentralizada, que es el aporte para la descentralización cultural. Por las siglas se denomina ADESCA, ¿verdad? Entonces, ADESCA, vean ustedes la forma de trabajar. La ADESCA es constituida mediante un decreto del Congreso
y que a la vez tiene su propio reglamento en acuerdo gubernativo. Está integrado por 5 consejeros que forman el Consejo de Administración, y esta entidad percibe 5 millones de quetzales anuales que son otorgados del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad? Al final son como 10, 12 millones solo del lado del sector cultura, que el Ministerio de Cultura traslada a diferentes entidades descentralizadas o desconcentradas. Por ejemplo, está también el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, que también percibe fondos de parte del Ministerio de Cultura y Deporte. FILGUA, como les estoy diciendo, ¿verdad? Que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Y también está el Casa Comal, que es la asociación civil no lucrativa Casa Comal, que realiza el Festival de Cine, el único festival de cine que se realiza en Centroamérica, se hace aquí en Guatemala, que es el festival famoso Ícaro, que ya tiene varios años y que también percibe fondos, ¿verdad? Bueno, el caso está en el caso de ADESCA. Ellos utilizan esta ley, por ejemplo, para gastos de funcionamiento de la entidad. Sin embargo, el aporte, porque la ley establece que de esos 5 millones, el 80% ellos lo tienen que dedicar a la inversión de proyectos culturales o artísticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque hay una gran gama ahí de proyectos que se pueden financiar con este 80% y el 20% queda para funcionamiento de la entidad, para lo que son dietas para los consejeros, lo que son salarios para todo el sistema, para toda la organización, porque ahí hay toda una, sí hay toda una estructura, ¿verdad? Sin embargo, el traslado de los fondos no lo hacen a través de esta ley, porque si no, fuera imposible financiar los proyectos. Entonces, lo que se hace es que también se hace un convenio de transferencia, ¿verdad?, de fondos, ¿verdad? Pero toda la parte, por ejemplo, de ejecución presupuestaria lo hacen a través de la famosa oferta electrónica, ¿verdad? Es decir, alguien quiere financiamiento para una marimba no pasa de 90,000 quetzales, entonces tiene que conseguir 3 cotizaciones, ¿verdad? Entonces le transfieren el dinero a esta entidad, ¿verdad? Pero le aprueban de una vez qué cotización es la que va a la que van a necesitar. Entonces ellos la registran, pero es la persona individual o jurídica a través de ese convenio, ¿verdad?, que va a gastar o va a comprar esa marimba en tal lugar. Entonces ellos lo registran como una compra en el marco de ese convenio, facilitando así entonces la ejecución, porque también si no, no se pudiera ejecutar, pues, ¿verdad? Pero esto observado en el marco precisamente de esta ley. Es decir, hay muchos ejemplos que podemos dar con relación para la ejecución de dinero público a través de esta ley de compras y contrataciones del Estado. De tal manera que sí, agradecemos muchísimo ahí el aporte del compañero Oscar Leonel Culajay Chacach, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son los órganos competentes? ¿Verdad? Los órganos competentes con relación a esta ley, ¿verdad? Cuando hablamos de órganos competentes, hablamos de las autoridades. Se entenderá como autoridad superior para efectos de la presente ley la siguiente. 1. Para los organismos legislativo y judicial, cuando el monto exceda de 900,000 quetzales, la autoridad superior será el presidente de los organismos del legislativo y del organismo judicial, es decir, el presidente de la Junta Directiva del Congreso o el presidente de la Corte Suprema y del organismo judicial. Cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, el órgano administrativo será administrativo superior del organismo, siempre se mantendrá esa figura. Para la Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, el presidente de la Corte de Constitucionalidad o al presidente del Tribunal Supremo Electoral, respectivamente. Cuando el monto exceda de 900,000 quetzales,
el Pleno de la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Supremo Electoral en su caso. Es decir, como hay un tope, ¿verdad, compañeros? Entonces se ha considerado que hasta 900,000 quetzales, pero cuando sean 900,000 quetzales, 1 centavo ya para arriba en adelante, van a ser entonces las autoridades colegiadas de estos organismos. Para las dependencias de las necesidades del organismo ejecutivo sin personalidad jurídica, a las que forman parte de un ministerio, al ministro del ramo, ¿verdad? ¿Por qué se habla sin personalidad jurídica, verdad? Recordemos nosotros que todos pertenecen al organismo ejecutivo, o sea, no es el organismo de un ministerio, sino todos los 14 ministerios pertenecen al organismo ejecutivo en un solo, en su conjunto. A las que forman parte de un ministerio, al ministro del ramo. A las que no forman parte de un ministerio, a la autoridad administrativa superior, que podrían ser las secretarías, las gobernaciones, etc. A las unidades ejecutoras, al director ejecutivo, gerente o funcionario equivalente cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. La estructura que yo he explicado en el caso de los ministerios de Estado, es que está el ministro, está el viceministro y están los directores generales, y son los directores generales de las unidades ejecutoras. Pero en el caso de los despachos ministeriales, hay una figura, dependiendo del ministerio que sea, y dependiendo del reglamento orgánico interno, el famoso ROI, está la figura del administrador general o está el gerente del ministerio. Entonces a esa persona es a la que se está refiriendo la ley. Al director ejecutivo dice gerente o funcionario equivalente, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. Al ministro del ramo cuando el monto exceda de 900,000 quetzales. Para las entidades estatales con personalidad jurídica descentralizadas y autónomas, al gerente o funcionario equivalente cuando el valor total no exceda de 900,000 quetzales. Es decir, acá prácticamente está equiparando a la estructura de las diferentes dependencias, órganos administrativos, siempre más o menos a la misma. Porque acá, por ejemplo, una entidad descentralizada, podríamos estar hablando para el director ejecutivo, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la CDAG hay un director, hay un gerente general. En el caso de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Hay un administrador general, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Al gerente o funcionario equivalente cuando el valor total no exceda de 900,000 quetzales. A la junta directiva, autoridad máxima, en su caso, quien ejerza las funciones de ella cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales. Entonces, ahí estamos hablando del comité ejecutivo, estamos hablando, por ejemplo, de la junta directiva de una facultad, la junta directiva del IX, la junta o sea, ya las entidades, inclusive el consejo municipal, ¿verdad? Cuando ya son colegiados. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas en las cabeceras departamentales, el alcalde o el gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales, que entonces es la misma equiparación que es tanto para todas las entidades, anda buscando la equiparación en cada una de las entidades. Para las municipalidades y sus empresas ubicadas fuera de las cabeceras departamentales, al alcalde o el gerente, según sea el caso, cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales. A la corporación municipal o a la autoridad máxima de la empresa, cuando el valor total exceda de 900,000 quetzales. En el caso de negociaciones que realicen las municipalidades financieras con recursos provenientes de préstamos otorgados por el Instituto de Fomento Municipal, el INFOM, o de entidades financieras internacionales, las actuaciones de la autoridad superior requieran dictamen favorable previo del instituto. Si el Instituto de Fomento Municipal no evacúa la consulta o emite este dictamen en un plazo de 30 días contados a la fecha de recibido el expediente, se entenderá que la opinión del instituto es favorable. Las municipalidades en ese sentido, ¿verdad? Necesitan de este aval presupuestario, porque recuerden que el INFOM es ese órgano técnico, como lo vimos y que se preguntaba en el examen inclusive, ¿verdad? Para proyectos de financiación para todas las municipalidades, porque póngale, por ejemplo, la construcción de un pozo, ¿verdad? De un pozo para agua, ¿verdad? Eso no, y máxime si va a utilizar una bomba industrial, maquinaria, tubo, etcétera y demás, pues debe de versar este dictamen
de parte del INFON, pero si en 30 días hábiles, 3 meses, ya es mucho, suficiente, ¿verdad? No lo ha expedido el INFON, pues se entenderá que es favorable. La autoridad superior de cada entidad designará a los funcionarios y servidores públicos de la entidad contratante que fungirán como autoridad administrativa superior para los efectos de la aplicación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la ley señale que en el caso de los ministros, después de 900,000 quetzales es el ministro, la misma ley le está otorgando la competencia para que delegue en un viceministro, que es lo que sucede en la mayoría de casos, y por eso es de que en el caso de las licitaciones que excedan después de 900,000 un centavo en adelante y son millones, regularmente son los viceministros los que suscriben los contratos, para que entonces sean los ministros los que aprueben mediante acuerdo ministerial la suscripción de estos contratos. Los funcionarios y servidores públicos designados como autoridad administrativa superior deberán tener atribuciones y ejercer funciones jerárquicamente superiores dentro de la estructura orgánica de la entidad contratante, relacionadas con la administración o adquisición que realice la entidad, ¿verdad? Por eso son los viceministros, por eso son secretarios y por eso están los subsecretarios, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado. Y siempre esto se va a hacer en el marco de esta ley, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, para la construcción de una escuela, un instituto de educación media, se me ocurre ahorita, que va a costar 15 millones de quetzales, pues ya esto de hecho es cajonero en todos los ministerios de Estado. Ya están designados, ya están, la competencia ya está delegada mediante acuerdo ministerial para los viceministros, ¿verdad? Entonces ya se sabe que es el viceministro técnico, que es el viceministro administrativo, y entonces en el contrato se va, en la representación se hace constar eso, y en la base legal también del contrato, ¿verdad? Que está actuando como autoridad superior para efectos de la ley de compras y contrataciones en la licitación pública número de no, tal y tal y tal y tal, ¿verdad? En base al acuerdo ministerial de fecha tal donde se le ha designado autoridad superior. Y cómo ejercen jerarquía dentro de la estructura de un ministerio, ¿verdad? Porque después de los ministros están los viceministros. Esa es la figura y el quehacer que se ha conseguido para efectos de los viceministros en los ministerios de Estado. En los casos no previstos en el presente artículo se entenderá como autoridad superior y autoridad administrativa superior la que se establezca en el contrato o convenio respectivo, o las que correspondan de acuerdo a la organización funcional interna de la entidad que se trate. Todavía inclusive está esa otra, pero casi no se utiliza. Siempre está esa base para ir mejor a lo seguro y no estar atenido a ese último párrafo, ¿verdad? De este artículo 9. Muy bien. Esto podríamos decir que es la base para entonces ahora entrar a ver las juntas. La junta de cotización, licitación o calificación. Estamos viendo solo generalidades de la ley de compras, cómo es que está regulado, cómo es que está plasmado, más no cómo funciona y opera en la vida real, porque es totalmente distinto y es totalmente diferente, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Araceli acá. El que cobra como $100 por un documento en los Estados Unidos. Buenas noches, licenciado. En todo lo referente a compras del Estado se da mucho pacto colusorio. Sí, vamos a llegar al pacto colusorio. Miren, echa la ley y echa la trampa, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Las unidades compradoras tienen una facilidad, las personas que integran esas unidades compradoras, es bien complejo ver cómo, pero se da, ¿verdad? Se da. Están ahí prácticamente ya coludidos, ¿verdad? Con los proveedores. Y entonces hay ¿cómo se llama? Hay coimas ahí, ¿verdad? Como se le llama. Y está tipificado ya como un delito, sin embargo se sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, hablo del tema especialmente en esta ley, que una cosa es lo que está regulado y otras cosas cómo funciona. Yo explico siempre desde la academia, inclusive lo hago en el siguiente curso, Dios mediante,
y la honorable Junta Directiva del señor decano me vuelven a nombrar para dar el curso de Derecho Postal Administrativo, siempre digo, ¿verdad?, que yo enseño lo que la ley establece, no cómo funciona el sistema, ¿verdad? Pero ya en la vida real, miren, esto es complicadísimo. Es un dolor de cabeza, sobre todo en los eventos de cotización o licitación, que es lo que vamos a ver. Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de los votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto. Dejan constancia de sus actos en actas. No pueden abstenerse de votar ni retirarse del lugar, según el artículo 10. ¿Cómo están integradas las juntas de cotización, licitación o calificación? Deben de ser servidores públicos, es decir, deben de estar contratados bajo de preferencia, y así tiene que ser, bajo el renglón 011. En caso de no contar, 021, ¿verdad?, que serían los únicos dos renglones, o 022 inclusive, que vean o que demuestren la relación de dependencia. 029 no puede, mucho menos su grupo 18. ¿Por qué? Porque no es servidor público. Para efectos de esto no es servidor público. Son nombrados por la autoridad nominadora. En este caso, como ya dijimos, que está delegado en un viceministro, son nombrados por el viceministro en el caso de la cotización y de la licitación, a través de una resolución, en este caso viceministerial, ¿verdad? Entonces, hay un nombramiento ahí sobre las personas que van a integrar una junta para esta clase de eventos, le llama la ley. La idoneidad se basa en la experiencia, los conocimientos, las habilidades, las técnicas que tiene la persona. Se van a comprar computadoras, tiene que ser alguien versado en, por ejemplo, van a ser los compañeros o las compañeras que trabajan en las unidades de informática, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos son los que conocen de computadoras, ¿verdad? Pero regular, eso es para la parte técnica, ¿verdad? Pero siempre se anda buscando compañeros que, por ejemplo, estudien Derecho para la parte legal y que también estudien auditoría o administración de empresas, también siempre para la parte administrativa y legal, porque hay que llenar precisamente, hay que dejar, todo debe estar constado en actas, entonces la gente tiene que saber y tiene que conocer, ¿verdad? En caso de que la dependencia no cuente con servidores con experiencia, serán nombrados de otras dependencias, nombrados de otras dependencias siempre del mismo órgano administrativo. Es decir, la dirección general, por decirles algo, de educación bilingüe del Ministerio de Educación va a mandar a editar libros por, ¿qué?, 15 millones de quetzales en diferentes idiomas mayas, por decirlo, ¿verdad? Y no tienen, ¿verdad? Y si los nombras y no son idóneos, mire, al final mucho se da eso en la práctica. Pero ¿y quién va a decir que no son idóneos? Y como ahí vamos a ver en el caso de cómo la gente puede ser recusada o puede abstenerse de, pero no, ¿verdad? La gente regularmente es nombrada y ahí Dios que los ayude, pues, ¿verdad? Entonces, la dirección bilingüe intercultural no tiene persona, entonces acude a una dirección departamental, acude a otra dirección general dentro de la planta central del Ministerio de Educación. El asunto es de que sean personas con relación de dependencia. Integraciones de las juntas de licitación y cotización. Para el caso de la licitación, se integra con 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes nombrados por la autoridad superior. Para el caso de la cotización, se integra con 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. En el caso de la modalidad de compra a contrato abierto, se integra por representantes de cada dependencia que solicitan el bien o servicios a través del concurso. Pueden contar con la asesoría del personal de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Para el caso de que los delegados o representantes sean pares, la votación sea par, se votará hasta en tercera vuelta, y si no llegaran a un acuerdo,
alguno, se dejará constancia de imposibilidad para tomar una decisión. ¿Cuáles son los impedimentos para integrar la junta de cotización, de licitación o calificación? ¿Verdad? En esto lo tenemos entonces regulado en el artículo 12, ¿verdad? Sin embargo, no lo quise constar acá en virtud de que son demasiados, ¿verdad? No podrán ser miembros de la Junta de Licitación, Cotización o Calificación quienes tengan alguno de los impedimentos siguientes: ser parte en el asunto, haber sido representante legal, gerente o empleado alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto o en la empresa oferente, tener alguno de sus parientes dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto en el asunto, tener parentesco dentro de los grados de ley con alguna de las partes, ser pariente dentro de los grados de ley de la autoridad superior o autoridad administrativa superior de la institución, haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes, ser socio o partícipe con alguna de las partes, haber participado en la preparación del negocio en cualquiera de las fases, ¿verdad? Como ven ustedes, son bastantes, léanlo por favor, porque sucedió, por ejemplo, en la única pregunta que les puse al Ministerio Público, que a pesar de que les puse en la diapositiva que lo leyeran, no lo leyeron, y entonces es una de las preguntas que más fallaron, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos, ¿verdad?, del Ministerio Público? Entonces no pudieron, o sea, no lo leyeron, ¿verdad? Fiscal general, fiscal distrital, fiscal de sección, auxiliar fiscal, agente fiscal, ¿verdad? Que era la respuesta, solo ya mire cuántos van, ¿verdad? Excusas para integrar la Junta de Cotización, Licitación o Calificación, y que obligatoriamente deben excusarse en los casos siguientes. Es el artículo 13, que también son bastantes, pero vamos a leer algunos. No podrán ser miembros de la Junta de Licitación o Cotización o Calificación y deben de excusarse en los casos siguientes: cuando tengan amistad íntima o relación con alguna de las partes que según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad; cuando él o la integrante o sus descendientes tenga concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas; cuando él o los integrantes vivan en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose en el caso de hoteles o pensiones. Y ahí se va hasta el inciso N, ¿verdad? Entonces también ténganlo, léanlo por favor, hagan sus anotaciones, ¿verdad? Para entonces estar sabidos de que sí, por eso yo se los consigné solo ahí, que lo tienen que leer. Muy bien, en el caso de recusaciones, impedimentos y excusas, bueno, ahí estamos con esto, ¿verdad? Dirección General de Adquisiciones del Estado, artículo 15. Sí, Byron, adelante, por favor. Buenas noches, les disculpo la interrupción. En el artículo 12, en la primera parte, habla de ser parte en el asunto. Yo trabajo en una entidad del Estado, hice mención sobre este artículo, sobre este inciso, porque, digamos, yo trabajo en el área de recepción de bodega. Entonces, en su momento, ser parte del asunto, yo lo entiendo en dos cosas. Uno, haber colaborado en la elaboración de bases, o bien haber dictaminado a favor de esas bases, pero que al mismo tiempo me daba la misma entidad la posesión de recibir los bienes. Entonces, en mi momento, pues el asesor jurídico de la entidad me cuestionó mi parte, ¿verdad? Porque yo le decía, no puedo ser parte, porque dictaminé, las dos partes principales fue haber elaborado un dictamen y haber colaborado en la elaboración de bases. No sé si este inciso A se toma de esta manera, ¿sí? Me surgió la duda en ese momento. Sí, no, fíjese, Byron, cómo opera ser parte en el asunto. Ser parte en el asunto es que usted tenga que ver con la empresa. Es decir, usted tenga, por ejemplo, sea accionista, o sea, tenga inclusive alguna amistad. O sea, no se refiere a la parte del Estado, sino a la parte del proveedor, ¿verdad? O sea, usted, ser parte en el asunto es de que usted, por ejemplo, sea socio, ¿verdad? O inclusive, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo burdo, ¿va?
que la empresa esté viviendo o esté alquilando en una casa que es suya, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el ser parte en el asunto es que se tenga alguna relación con el proveedor, no con parte del Estado, porque el problema es que eso es muy usual que se dé en la administración pública, que usted haga las bases y que después usted mismo se vaya a adjudicar. Eso no se refuta como ser parte en el asunto. Parte en el asunto es con relación a que usted tenga alguna relación o interés directo o indirecto con el proveedor, con el bien o servicio que se está, ¿cómo se llama?, brindando a la empresa. Por eso es de que el asesor jurídico ¿cómo se llama?, le dijo eso, ¿verdad? Dice, vamos a ver qué dice Glenda, ser parte sería que alguien valide la RAC o genere la preorden en SIGES, ¿verdad? Por eso les decía yo, el problema es que si no hay más personal, van a ser siempre utilizados, ¿verdad? Recuérdense ustedes que por eso es de que el proceso tiene que sanearse, porque, por ejemplo, si así como Glenda que está aportando un ejemplo real, por ejemplo, al menos en las instituciones, en las entidades donde yo he estado, nunca recomiendo y aconsejo nombrar a las personas, por ejemplo, de las unidades compradoras, que es lo que ustedes están exponiendo, ¿verdad? Entonces, mucho menos a la persona que tiene que autorizar, porque tiene que haber 3 autorizadores, ¿verdad? O sea, quién sea el solicitante, quién lo dice y quién de la orden, en este caso para el SIGES, ¿verdad? Entonces, ahí la situación es bien complicada, ¿verdad? O de los centros de costo. Fíjese que ahí sí no, ¿verdad? Porque como hay diferentes centros de costo, ¿verdad? Entonces, los centros de costo solicitan su evento, por ejemplo, ese es de cotización, entonces se pueden nombrar a diferentes jefes de centros de costo para que constituyan una junta de cotización o licitación para ese centro de costo que es el que está solicitando. Ahí sí no hay ningún problema, no es ser parte en el asunto, ¿verdad? Dice Elmer José, en el estado que se dan, que hacen las bases para adjudicar la empresa y que ellos quieren que gane el evento, ¿verdad? Eso sí se da bastante y por eso es de que ahí está el pacto colusorio, ¿verdad? Porque cuando ya están elaboradas las bases, entonces rápido se filtran, ¿verdad? Yo le paso al proveedor, mira, va a salir este evento, va a ser publicado, tal y tal y tal, porque entonces ya la empresa ya, como quien dice, está compadre hablado, va a preparar toda la papelería, va a ser la mejor oferta que se va a presentar, inclusive se supone que el costo o el precio es secreto, no se sabe, sino hasta en la apertura de plicas y la junta es la que va a saber y decir, porque eso no se publica en el portal, ¿verdad? Y eso es lo que genera muchas veces esas dudas, ¿verdad? Pero miren, como esto, para todos los que me están haciendo llegar sus comentarios, yo sé que es de la vida real, ¿verdad? Y los compañeros que tal vez no están todavía viviéndolo y todo, métanse solo al portal de Guatecompras. Es que son cantidades de eventos, de oferta electrónica, de cotizaciones, de licitaciones, una cosa, pero miren, es más uno como proveedor, ¿verdad? Porque uno como 029, su grupo 18, por eso es que uno tiene que inscribirse en el REGAE, ¿verdad? Porque ahí vamos metidos todos los que somos proveedores de bienes y servicios para el Estado. Uno es como menos como abogado, asesor, contratado 029, uno es un proveedor de un servicio. ¿Qué servicio? Asesoría jurídica. Entonces, a mí, por ejemplo, me llegan que capacitaciones, o sea, tengo mi cuenta, ¿verdad? Que puedo ver los eventos que están subidos, yo puedo ofertar aquí, etcétera. Y en base, por ejemplo, también al famoso REGAE, ¿verdad? Es, por ejemplo, sobre todo las empresas, ¿verdad? En aquellos eventos de inversión o de construcción de obra gris, tienen autorizado su REGAE sobre cuántos millones para que también eso tiene que calificar la Junta y saber de que
está autorizado con 100 millones de quetzales, está autorizado con 500 millones de quetzales. O sea, es una empresa fiable que maneja capital, ¿verdad? Etcétera y demás, ¿verdad? Específico, en los últimos 4 años los eventos se incrementó, ¿verdad? Bueno, miren, ¿qué les puedo decir si ustedes lo están viviendo, ¿verdad? Entonces, todos los ejemplos. Fíjense que antes de la presencialidad en este curso, cabalmente, me recuerdo, uno de los séptimos semestres estaba ahí en el primer nivel, en el S2, y grita una compañera desde atrás: en el ministerio donde yo estoy siempre la unidad de compra se roba el dinero, ¿no? O sea, esto es una realidad, compañeros, lamentablemente y tristemente, ¿verdad? Porque se da mucho esto, ¿verdad? Del pacto colusorio, ¿verdad? Por eso hablaba yo en un principio de el cómo debería de ser, no el cómo se da en la vida real. Así como, por ejemplo, cuando los plazos, ¿verdad? Eso es un gran desencanto ya en la vida real uno, ¿verdad? Los plazos, ¿no? Su proceso penal, civil, administrativo, hasta de familia, años en los juzgados, ¿verdad? Eso es tu plazo de 15 días para la vista, 10 para la sentencia, olvídense, eso no existe. Los plazos solo corren para uno, no para el órgano jurisdiccional. Es una de las grandes falacias del sistema jurídico guatemalteco, del sistema del proceso judicial en Guatemala. Sin embargo, esto, y peor con ¿cómo se llama? Con la pandemia, ¿verdad? La mora judicial creció increíblemente. Hay audiencias que están fijando los juzgados 2026, 2027, imagínense usted. Y si uno se muere al año, olvídese, ahí se quedó el proceso, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Dirección General de Adquisiciones del Estado, artículo 15. Es el ente rector de las adquisiciones públicas. Es el responsable de facilitar procesos. Propone y aprueba la normativa en el ámbito de su competencia. El objetivo es procurar que las adquisiciones públicas se desarrollen en el marco general de la transparencia, certeza, eficacia y competencia en las adquisiciones públicas. Lo que sí es cierto es de que las unidades compradoras, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, ¿no? Dependen de la estructura y de la autorización de este sistema de adquisiciones y de la estructura de los ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, en cultura, ¿verdad? Hay 5 unidades ejecutoras. Cada unidad ejecutora tiene su unidad compradora, pero en el caso de hay una unidad ejecutora que es la Dirección General de las Artes, tiene 2 unidades compradoras. La que está cargada al centro costo 1, ¿verdad? Que es la dirección y coordinación, y la otra unidad compradora es la del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Teatro Nacional. Obviamente, todos conocemos el Teatro Nacional y sabemos que es un monstruo. Por eso se consideró desde un principio que tuviera su propia unidad compradora y es donde ellos, a través de esa unidad compradora, es que compran solo para el Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? No pueden comprar para nadie más. Sin embargo, la otra de las artes es donde compran todo el resto del centro de costos de la Dirección General. Y en el caso de todas las otras, pues no hay problema porque solo existe una unidad compradora, ¿verdad? Y así es como opera en la vida real, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de la dirección? Ser el órgano rector de las adquisiciones públicas y del sistema de información y contratación de adquisiciones del Estado Guatecompras, ¿verdad? Que es un mercado de compras, ¿verdad? Solo que este es un mercado, es un portal electrónico. Diseñar, administrar normas, implementar políticas destinadas, para el desarrollo de Guatecompras. Establecer procedimientos para la adecuada aplicación de la legislación en materia de adquisiciones públicas, ¿verdad? Tiene que ver con abogados, les pongo yo ahí, ¿verdad? Coordinar las modalidades de compra de contrato abierto, que es otra modalidad distinta a las que a las que nos va a dar poco tiempo de ver. Miren, ya son las -4 y más o menos vamos a la mitad, ¿verdad? Pero igual, a las -10 nos vamos a detener ahí, nos vamos a quedar donde lleguemos y terminamos el día viernes. Coordinar la modalidad de compra por contrato abierto. Requerir a todas las entidades del sector público por medio del sistema Guatecompras su programación anual de compras para optimizar la elaboración de estadísticas y modificaciones. Presentación de ofertas electrónicas. Artículo 24 bis. Para cualquier compra regulada en esta ley en las que se solicite ofertas de forma electrónica deben de acatarse a las disposiciones establecidas en el reglamento y en las normas del uso del sistema de Guatecompras.
Pacto colusorio del que tanto hemos venido hablando. Es un delito, es un ilícito, ¿verdad? Comete este delito en las adquisiciones públicas quien realice un convenio, acuerdo, decisión, recomendación colectiva o práctica concertada y conscientemente paralela a la presentación de ofertas en procesos de adquisición pública que pretenda restringir la libre competencia. Ahí está, ¿verdad? El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 4 años y con multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Las personas individuales y jurídicas que hayan participado en el pacto colusorio, directa o indirectamente a través de sus representantes o accionistas, les será cancelada la excepción al sistema Guatecón. Ya no va a volver a participar nunca más. También se entenderá pacto colusorio cuando 2 o más sociedades que forman parte de un mismo grupo empresarial o corporativo contenidas en la ley del impuesto sobre la renta participen en el mismo proceso. Eso en el ámbito de la economía o de la marca se llama oligopolio, ¿verdad? Está prohibido eso, tiene que ser solo una de las dos, ¿verdad? No 2 empresas de la misma sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Aprobación y trámite de la adjudicación, ¿verdad? Por supuesto, todo esto del pacto colusorio tiene que ser comprobado y obviamente aquí nos vamos al Ministerio Público. Cuando esto sucede, olvídense ustedes, ahí nos quedamos peor ahorita, ¿verdad? En épocas de cólera, dice la película, ¿verdad? Llevo mi procesito ahí penal, les quiero contar. Interpuesta la denuncia en el año 2022 y hasta el día de ayer ya hay control jurisdiccional. 2 años y yendo mes a mes a la fiscalía y olvídense. El otro día esperando a ser atendido por el auxiliar fiscal, me dicen 2 abogadas que estaban ahí, le dije, ¿usted cuánto lleva acá? Pues mire, presenté mi denuncia en el 2022, le digo, paciencia, nosotros llevamos 9 años, me dicen las abogadas, venían de Chimaltenango. Pueden creer ustedes. Y el cliente cree que es uno. Y ni modo, ¿verdad? Por cada vuelta que va a hacer uno, no es ya gratis el carro, la gasolina, el Uber, y uno al final cobra por el tiempo. El tiempo como abogado es lo que uno cobra, y más el conocimiento. Y luego que la persona desde la comodidad de su casa, uno es el que da la cara en el Ministerio Público por los clientes, ¿verdad? Y eso es lo que la gente tiene que llegar a entender, pero así el sistema, ¿verdad? Compañeros, siendo las 18:50, nos vamos a quedar en la diapositiva número 17, nos faltan 10, aprobación y trámite de la adjudicación. Quiero agradecer muchísimo la participación de todos ustedes el día de hoy. Llegamos a 80 participantes, ¿verdad? Todavía estamos ahí, pero era de esperarse, ¿verdad? Era de esperarse porque ya la mayoría tiene su zona, ya saben que están cómodos, tranquilos y ya ahorita prácticamente están fresh, ¿verdad? Pero no nos quedemos con esa zona, ¿verdad? Y entonces, al correo, por favor, Ana Maribel Garza. Mi correo es de cualquier duda, comentario, al correo, por favor. Se los estoy consignando acá. Pérez, Juan.Pérez, profesor.edo.usac.gt. Este es el correo institucional. Sí, Ana, pero tal vez usted entró tarde, ¿verdad? Pero hasta el día de mañana voy a empezar a resolver todas las dudas de todos los planteamientos. Y seguro que sí voy a revisar su correo y le voy a responder cualquiera de las inquietudes hoy, ¿verdad? Porque eso de que no todos los compañeros se desconectan. No se preocupe, yo voy a leer su correo y yo le respondo. Hoy a todo el mundo le voy a responder. Bien, pasen feliz noche, buen provecho, muchas bendiciones y nos vemos el día viernes.